Como todos saben, estamos exactamente a un mes de terminar ya el periodo lectivo. Entonces, por favor, seguir revisando las actividades. Más tardecito ya se les va a habilitar a ustedes las dos pruebitas más para que puedan realizarlo, ¿sí? Y ya terminar con ustedes la unidad. Estamos en la unidad 5, únicamente nos falta un tema más, que son los conceptos básicos de economía. Anteriormente vimos la responsabilidad social y cooperativa que todos los emprendimientos deben de tener con la sociedad. Sí, así sea usted una empresa grande o pequeña, todas las empresas o emprendimientos microfamiliares, lo que sea, tienen que tener una responsabilidad social, ¿no? Vamos entonces a pasar a otro tema, que son los conceptos básicos de economía. Aquí vamos a entender un poquito cómo es que el mercado, los precios, el ingreso de dinero que pasa dentro del país, no solamente a nivel familiar, modifican o cambian la estructura o las condiciones de vida que cada uno en este momento tenemos, ¿sí? La economía es una ciencia social que rige, por así decirlo, las condiciones de vida que todos tenemos acceso, ¿no es cierto? Como ustedes saben, la economía lo que maneja son los recursos que se traducen en poder adquisitivo, ¿sí? En capital, en la capacidad que usted tiene de adquirir o de comprar un bien o un servicio que facilite en ciertos aspectos su vida, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a ver cuáles son los principales conceptos de la economía para que usted pueda estructurar y comprender la situación económica en la que nos encontramos actualmente. Vamos entonces a iniciar. Primerito, la economía viene de un vocablo griego, es decir, tiene una composición en base a vocablos, ¿no? Okios, que es casa, y nomos, que es administración. La economía siempre se ha manejado a lo largo de la historia, ¿sí? Hemos visto algunos conceptos, como por ejemplo, vamos a ver con ustedes la partida doble, y otros aspectos de economía que se han desarrollado a lo largo de los siglos y que se han mantenido. Sí, incluso las civilizaciones precolombinas establecieron un proceso de economía en el que le permitía llevar el recuento o administrar adecuadamente los recursos, las cosechas, la población, etcétera, todo lo que poseía un imperio. ¿Ya? Entonces, de igual manera, no es de extrañarnos que la economía tenga unas raíces griegas muy antiguas, ¿no? Entonces, este concepto nació con la administración que usted debe de llevar en su casa. Como les decía anteriormente, los principios de administración y la economía no solamente se aplican a los emprendimientos o a las grandes empresas, sino se aplica a su vida cotidiana, ¿sí? Al hablar del activo, del pasivo, del patrimonio, esto no se engloba o se refiere exclusivamente a un emprendimiento o una empresa, sino que estos conceptos lo podemos aplicar a su propio patrimonio, a sus propios activos, a sus propias deudas, ¿sí? Al manejo de sus cuentas. De igual manera, dentro de los aspectos de economía, vamos a identificar cómo la variación del mercado influye en nuestro poder adquisitivo y en las condiciones de vida a las cuales nosotros podemos acceder en base a el dinero. Entonces, para definir adecuadamente qué es economía, la economía es una ciencia social que estudia la distribución y el movimiento del comportamiento de los recursos, cómo se manejan estos a nivel de sociedad, a nivel de un país o a nivel familiar, ¿sí? Los bienes o los servicios son adquiridos mediante un proceso económico. Estos bienes y servicios que usted adquiere cubren no solamente las necesidades, sino también aspectos como comodidades, ¿de acuerdo? No todo lo que adquirimos únicamente cubre nuestras necesidades. Por ejemplo, al momento en que usted compra comida, sí, digamos, compra para la semana arroz, atún, carne, pollo. Con eso establecemos nuestro principio de necesidad, es decir, cubrimos la necesidad biológica que todos tenemos de alimentarnos para poder sobrevivir. Ahora, si usted dentro de esta semana compra, no sé, un pollito asado, un chaulafán o un pastel,
eso ya no cubre una necesidad porque podemos sobrevivir con lo que ya hemos consumido. Eso ya, digamos, estamos hablando de aspectos mucho más grandes dentro de satisfacción personal. Ya aquí puede entrar lo que la Biblia denomina como gula, ¿sí? Entonces, la economía o el poder adquisitivo que tenemos no solamente cubre nuestras necesidades, sino que también da paso a encajar o a satisfacer no necesidades, sino deseos que una persona puede tener a lo largo de un tiempo, ¿ya? Vamos entonces a enfocarnos en conceptos de economía relacionados a los precios, a la producción y al empleo. Aquí también vamos a establecer una de las situaciones que preocupa al país, que es la tasa de empleo. En este video ustedes pueden encontrar conceptos básicos de economía y cómo estos se aplican dentro de una familia, ¿ya? Para que lo revisen posteriormente. Vamos con el primer concepto que es la inflación. A lo largo del tiempo, vamos a escuchar o leer ciertos relatos, ¿no? En los que decían, chuta, antes $10 servía para comprar un montón de cosas. Y ahora esos $10 no sirven para nada, ¿no es cierto? No se compra nada con $10. Eso se da en base a la inflación. ¿Qué es la inflación? Es un fenómeno económico, ¿sí? Que obstaculiza el incremento de la economía dentro de un país y que en sí se trata del incremento del precio dentro de los productos. Es decir, un pan que antes costaba 10 centavos, en la actualidad cuesta 15 centavos más, ¿no es cierto? Cuesta 15 centavos. A eso se le conoce como inflación, en que el ejercicio económico va aumentando el precio de un producto, lo que ocasiona que no todas las personas puedan acceder a este producto. Ahora, ¿quién me dice un ejemplo de inflación? ¿Cómo dice usted? La canasta básica, dicen. Ya. ¿Cómo, en qué producto ha incrementado su valor? Por ejemplo, las papas. Ejemplo, Está más cara que antes. Entonces ha aumentado la inflación. Ya. Segundo. la leche, licenciada. Ya. ¿Cuánto valía antes? $1. Antes. Antes, ¿cuánto valía antes la leche? ¿Y ahora cuánto cuesta? 80 valía antes, creo, Liz. Y ahorita vale $1. Lisa, también un Exactamente. ejemplo de inflación puede ser hoy en día el precio de la subida del arroz, del azúcar, que antes una arroba de arroz la podíamos encontrar hasta en $10, $12, dependiendo del arroz, y hoy ya casi llega a $20, y la arroba de azúcar estaba en $9 y ahora vale 12,50. Perfecto, excelente. Entonces, miren, estamos hablando de El petróleo, dicen, el petróleo. que se vendió en el periodo anterior, por decirle, a 25 y ahora que esté a 40. Y se lo vendió por, digamos, 10 años a ese precio. Ya, perfecto. Sí, también. Entonces, ¿qué estamos estableciendo? Estamos estableciendo una variación en los precios antes conocidos, ¿no es cierto? ¿Esto por qué se da? Ya, la inflación es el incremento del valor por adquirir algo. Claro que también tenemos la bajada de un precio, pero vamos a explicar por qué se dan estos fenómenos, como por ejemplo en el petróleo, que nos dice su compañero Luis. Ya verán. La inflación siempre se va a referir a la subida de un precio, lo que dificulta a las masas, en este caso a la población en general, adquirir un producto o satisfacer sus necesidades básicas con la misma cantidad de dinero que lo hacía al principio. ¿Por qué se da esto? Por la denominada demanda, ¿ya? Cuando existe mucha demanda, es decir, cuando existen muchas personas que quieren adquirir, comprar un servicio, y no existen muchos proveedores o muchos distribuidores de este producto, ¿qué pasa? Empieza a alzarse el precio.
Por eso es que en este momento en que tenemos el fenómeno del Niño, vemos una inflación en los precios del arroz y del azúcar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque existe una alta demanda. El arroz y el azúcar son productos básicos de nuestra canasta, ¿no es cierto? Por tanto, existe una gran demanda y al no haber una gran producción de este producto por X o B factor, el precio tiende a subir. Es decir, digamos que usted es un emprendedor, ¿sí? Y usted tiene el poder de abastecer, digamos, a todo el país de harina, pero no tiene competencia. Entonces, ¿qué se hace? Usted sube los precios para adquirir ese quintal de harina y las personas, como existe gran demanda, pues le pagan ese valor. Ahora, como es harina, como es un producto básico, para cubrir esa alza, usted como emprendedor no se hace cargo de esa alza. Usted tiene que seguir manteniendo su margen de utilidad. Quien paga esa alza en el precio es el consumidor. Por eso es que ahora usted va al restaurante y el almuerzo que costaba $2.50 por el incremento del arroz, del azúcar, etcétera, ahora vale $2.75. ¿No es cierto? Lo mismo pasa. Esto es el fenómeno de la inflación, cuando no hay un producto y existe una gran demanda. Ahora, en el caso del petróleo, ¿no? Cuando tenemos mucho petróleo y existen varios países que abastecen ese petróleo, el precio tiende a bajar. Por tanto, el barril se vende a un costo menor. Por tanto, el Estado tiene muchos menos ingresos y por tanto se afecta en el presupuesto del país. ¿Sí? Entonces, mire cómo estos conceptos de economía que van jugando dependiendo de las características que presente el mercado y se manejan estos dos conceptos, demanda y producción, afecta a su calidad de vida, a su bienestar de vida, ¿sí? Entonces, hasta ahí, clarísimos que es inflación. Sí, Licen. Sí, licenciada. Ya. Perfecto. Entonces, no se olvide, la inflación empeora o dificulta las características de vida de la persona. Si usted es una persona que tiene el sueldo básico o menos del sueldo básico, por tanto no tiene poder adquisitivo, por tanto, los $50 que usted destinaba para comprar la canasta básica y por ahí una cosita más, ya no le va a alcanzar como antes. Por ende, la inflación en los precios, en la inflación en los aspectos de economía, lo que produce es una menor calidad de vida. Sí, una menor calidad de vida. Vamos a la siguiente, tasa de interés activa. La tasa de interés activa se va a referir a ese préstamo, a esa hipoteca que usted ha obtenido de alguna entidad financiera, no solamente de las cooperativas o los bancos, ¿sí? Entonces, cualquier entidad legal, económica que a usted le haya brindado la facilidad de un préstamo, le va a cobrar una tasa de interés activa, ¿sí o no? Sí, Licen. Esto es un aspecto facultado por la normativa que rige al país. Es decir, si el banco le presta una suma de $1,000, le cobra la tarifa, digamos, de interés del 10%. Este 10% no se lo inventó el banco, sino que está establecido en la normativa legal que nos rige, ¿ya? Ahora, también depende del préstamo, se establece la tasa de interés. Sí, también. Sin embargo, ¿por qué es que nuestra tasa de interés, en este caso, dependiendo del préstamo, del monto, de la cantidad de plazo, aumenta en base a los años que pasa? La ley le da la facultad al banco de que usted le cobre el doble de lo que le prestó, dependiendo de los años que ha sacado ese préstamo, por el riesgo que representa. Sí, por ejemplo, usted es de las personas que quiere comprarse una casita propia, un departamento, un terrenito, lo que sea, un activo, ¿ya? El banco le facilita el capital, le facilita el dinero para que pueda realizar este ejercicio, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí genial. Pero el banco le dice, no se preocupe, aquí le vamos a dar el préstamo con plazo a 15 a 20 años. Mientras más tiempo le dé el banco para que usted pague ese servicio, ese préstamo, le cobra una tasa de interés más alta. ¿Por qué le faculta esto la ley? Porque al momento en que usted le hacen un préstamo de 20 años, nada le garantiza al banco que usted va a vivir esos 20 años. Nada le garantiza al banco que usted vaya a pagar esa cantidad de dinero en el tiempo establecido,
¿sí? Entonces, por eso es que mientras más tiempo pasa y asume esos riesgos el banco, la ley le faculta a cobrarle más interés del establecido. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Licenciada, dice que si es para comprar una casa, ¿el interés es más alto o entre más pasa el tiempo me siguen cobrando más interés? No le entiendo muy bien. Ya, ok. Al momento, por ejemplo, en que usted pide un préstamo hipotecario o un préstamo para cubrir una casa, digamos que el banco le presta $20,000 a un periodo de 20 años con el 12% o el 10% de interés, dependiendo de sus características, ¿ya? Entonces, exacto. Entonces, mire, lo que pasa es que mientras usted pague más pronto ese préstamo, menos interés o menos dinero le tiene que usted devolver al banco. Digamos que usted saca $20,000 y lo paga en 5 años, ¿ya? Entonces, obviamente va a tener cuotas más altas. Sin embargo, como es un periodo pequeño de tiempo, va a pagar, digamos, unos $5,000, unos $6,000 de interés, dependiendo de las características del préstamo. Mientras que si saca ese mismo préstamo de $20,000 a 20 años, va a terminar pagando casi el doble de interés por ese dinero, ¿ya? Eso se da una vez más porque mientras más tiempo le dé el banco, más interés usted tiene que pagar, una vez más, porque el banco le cobra el doble por los riesgos que éste asume al momento de prestarle ese dinero. ¿Sí? Sí. No. Entonces, por eso es que al banco le conviene en sí. Mande, Rosita. Liz le iba a decir, y cuando uno se saca un préstamo y de ahí usted precancela, o sea, supongo se saca un préstamo de $20,000 y quiero precancelar, pero igual me cobran los intereses y después el capital de lo que he sacado. Le cobran un porcentaje de intereses menor al que estaba proyectado para 5 años. Usted sí lo puede precancelar antes del tiempo establecido. Sin embargo, a eso no le conviene a los bancos, entonces le pone un montón de obstáculos. Pero legalmente es válido que usted cancele un préstamo en el menor tiempo posible o en el menor tiempo que el banco le haya proyectado. Sin embargo, el banco le pone un montón de trabas para que eso no suceda, para obtener el margen de ganancia que se establecía con ese préstamo. Pero sí puede precancelar ese dinero. Ajá. Ok, Licenciada, gracias. licenciada, Mande. parece que en la práctica no sucede eso en los bancos, porque si usted saca un préstamo de 20 y ese mismo rato le hacen la cuenta más los intereses a 10 años, tiene que pagar, digamos, 16. No, 20 le dije, no. Tiene que pagar 26. Así que usted pague rápido, ellos no le hacen esa deducción. Le siguen descontando de los 26. Ya, legalmente, como les decía, es válido que usted cancele, se acerque a la institución y diga, quiero cancelar ahorita el préstamo que le hice. Es válido, obviamente el banco tiene la capacidad de cobrarle un cierto porcentaje por el pago inmediato. Sin embargo, legalmente es posible. Sin embargo, el banco le pone trabas. El banco le va a decir, no, usted sacó a 20 años me tiene que pagar para seguirle cobrando el interés. El banco le pone trabas, pero legalmente es posible cancelar ese préstamo. Sin embargo, las entidades bancarias obviamente no les conviene y por eso es que les pone un montón de trabas para que usted no cancele, pero legalmente usted está facultado a cancelar ese préstamo en menos tiempo. Sí, Licenciada, una pregunta. Dígame, segundito. En un préstamo a una vivienda, por lo general, cuando uno quiere hacer el anticipo adelantado, se paga es al capital, no al interés. Entonces ahí es donde el banco, digamos, uno va ganando. Exacto, muy bien, perfecto. Es que eso le digo, el banco no le va a decir, ya verá, para que usted cancele, mejor me paga acá al valor del capital que yo le presté. El banco siempre le va a poner trabas, entonces si usted quiere acercarse, tiene el dinero y quiere acercarse de una vez a cancelar ese dinero, sí es necesario que establezca un contrato compre un servicio de asesoría legal para que el banco le pueda aceptar todo ese dinero y no le obstaculice y pueda pagar y usted cancelar rápidamente. Por eso le digo, el banco no le va a ayudar a facilitar el proceso porque está perdiendo él.
Sí, licenciada, así es, dicen, porque hay que pagar el capital, entonces el interés ellos no aceptan. Exactamente, exactamente. Entonces, ellos no le saben aceptar porque no les conviene, ¿sí? Porque ellos ya están proyectados a ganar el doble, digamos, de lo que le prestaron por los intereses. Por eso es que no le aceptan, pero legalmente sí usted puede hacerlo. Si tiene el dinero, usted sí puede acercarse a la entidad y cancelar el préstamo. Sí se puede, pero no le va a hacer fácil. Eso sí. ¿Ya? Listo. Vamos entonces al otro lado. Entonces, siempre que se le da algo a las entidades financieras, se intenta equilibrar la balanza con las personas que acreditan el dinero a la entidad. Entonces, se crea la denominada tasa de interés pasiva. La tasa de interés pasiva se da cuando usted le llaman del banco y le dicen, mire, tenemos un ahorro programado. Mensualmente le vamos a debitar de su cuenta $40 y tenemos un 5% de tasa de interés para usted, ¿no es cierto? Entonces le llaman y le ofrecen. Esa es la tasa de interés pasiva. Usted deposita su dinero, contribuye al capital del banco y este le da un porcentaje de interés. Entonces ahí ve que sabe aumentar su dinero de centavito en centavito, sabe ir aumentando su capital en el caso de tener un ahorro programado o de tener, se me va cuando pone, me parece que es dinero a largo plazo, ¿no es cierto? Cuando deposito unos $5,000 y no puede mover ese dinero. ¿Cómo? A plazo fijo. Eso, a plazo fijo, en que también le dice, si usted deposita este dinero no lo puede tocar en 5, 6, 10 años, pero le damos tanta tasa de interés, ¿no es cierto? Adicional. Ya, eso es el denominado tasa de interés pasiva, en el que el banco le paga intereses por tener su dinero guardado en la institución financiera, ¿sí? Que el dinero le capte el dinero la institución financiera porque le permite tener una base de dónde tomar dineros para el préstamo y pagar cuotas, etcétera, ¿no? Pero la tasa de interés que a usted le pagan obviamente es mucho menor que la que ellos le cobran. Por eso es tasa de interés pasiva. Son 5% de interés, 3% de interés, nada más, poquito, ¿ya? Para lo que ellos nos cobran. Pero de esta manera se mantiene el equilibrio entre las utilidades que establece el banco y siempre que un banco cierre va a generar, en este caso, desestabilización económica a la provincia, región o país en donde se encuentre, porque el banco es la entidad que permite, digamos, la estabilidad financiera de muchísimas personas. Entonces, al momento en que un banco quiebre, se genera desestabilidad y por eso es que la tasa de interés activa siempre va a ser más alto para que el banco genere utilidades que la tasa de interés pasiva, ¿no? Que es cuando nos pagan por tener el dinero ahí, ¿ya? Vamos al siguiente concepto, que son los conceptos de producción. El Producto Interno Bruto es, digamos, el dinero, el presupuesto que el Estado tiene proyectado al momento del ejercicio económico del territorio. Es decir, aquí vamos a ver esta parte de las importaciones y exportaciones, ¿no? Que debe de tener un país. Entonces, al momento en que se establece el Producto Interno Bruto, se establece el presupuesto del país en un periodo de tiempo, ¿sí? Es decir, el dinero que se va a generar única y exclusivamente para el Estado y para que éste pueda hacer diferentes actividades. Por ejemplo, cuando el petróleo está en alta, está en, digamos, en un precio alto, tenemos un Producto Interno Bruto positivo porque tenemos ganancias de las exportaciones que estamos haciendo, de las actividades económicas que estamos haciendo dentro del país. Y eso se refleja en qué? En carreteras, se supone que en obras, se supone que en escuelas, en salud, en educación, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, al momento en que un país tiene un Producto Interno Bruto alto, existe más empleo, existe condiciones de vida adecuadas para el país, existe un flujo económico mucho mejor porque estamos moviendo dinero en este caso, ¿sí? Entonces, un Producto Interno Bruto positivo dentro del país nos da en sí condiciones de vida adecuadas para la población y por tanto un crecimiento económico. ¿Ya? ¿Hasta ahí dudas? No. Ya, perfecto. Vamos entonces con el fenómeno de las exportaciones. Una cosa es exportaciones y otras son las importaciones, ¿sí? Las importaciones es la cantidad de productos o servicios que se adquiere en otros países, ¿no? Y las exportaciones se refiere a la cantidad de productos que tenemos a la fabricación del país. ¿Alguien quiere decir algo? No. No, ya. No está entendido, gracias.
Ya, perfecto. Ya, entonces, es importante, ¿ustedes qué creen? ¿Es importante que el dinero salga del país o que entre al país? Que entre al país, dicen, es más necesario. Exacto, exacto, es necesario que exista, ¿no es cierto?, un equilibrio, ¿sí?, entre las exportaciones y las importaciones. Es mejor que el Ecuador tenga dinero, que el dólar en este caso, que no es nuestra moneda, se quede en el país y que no salga. Por eso es que, por ejemplo, en diferentes gobiernos se ha impulsado que usted consuma lo ecuatoriano, porque al momento en que consume lo ecuatoriano, el dinero circula dentro del país. Al momento en que usted prefiere consumir un producto extranjero, el dinero empieza a salir del país. Por ejemplo, cuando usted va al KFC, esa es una empresa internacional. Entonces, estamos diciendo que el dinero que recolecta esa empresa va a salir en algún momento del país. Mientras que si va al Campero, que es una sucursal o en este caso una empresa nacional, se garantiza que el dinero siga permaneciendo y circulando dentro del país. Si no tenemos capital monetario, no podemos realizar diferentes actividades y por tanto el país va a colapsar, ¿ya? Entonces, por eso es importante siempre apoyar, digamos, al emprendimiento o al empresario ecuatoriano para que el dinero se siga moviendo dentro del país, porque si no tendríamos un déficit, ¿no? Entonces, las exportaciones es una actividad comercial que se considera en la venta o envío de productos fuera del territorio nacional. Son las exportaciones que nosotros realizamos. Por ejemplo, ¿qué artículos o qué productos exporta el Ecuador actualmente? Flores, banano, cacao, pescado, petróleo, café. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, al momento en que usted exporta, tenemos el ingreso de dinero porque nos están comprando, ¿sí?, el producto. Entonces, está viniendo dinero en este caso. Al momento en que hacemos importaciones, que la importación es la compra de bienes o servicios a un país extranjero para su utilización en el territorio, entonces ahí sale el dinero en las importaciones. Por ejemplo, ¿qué importa el Ecuador? ¿Qué no fabricamos aquí? ¿Qué importa? ¿Qué no Vehículos, fabricamos licenciada, aquí? vehículos. Muy bien, vehículos. Todo lo que es tecnología no. Ahorita, trae de dicen, afuera. ahorita, por ejemplo, se están poniendo muchos almacenes chinos Ajá. de cosmetología, de todas esas cosas. Yo veo que están trayendo puro producto chino también. No sé por Perfecto. qué. Ajá. Y son Ese, baratitos, dicen. exacto, es porque por la calidad, por la facilidad que le da el país al momento de que ingresa, no paga, digamos, ciertas divisas, ciertos impuestos a aduana. Entonces le permite tener un porcentaje de venta mucho menor. Claro está que de igual manera se debe hacer las gestiones, los controles por parte del SRI para gestionarnos si se está llevando adecuadamente los precios y se está pagando los impuestos que debería. Y por eso, por la cuestión de igual de los impuestos, es que algunos productos ecuatorianos tienden a subir un poco más de precio, además de la calidad y diferentes cosas, y la marca también, ¿no? Entonces, súper bien, Tamara, excelente. ¿Quién me dijo vehículos? No le anoté la participación. Segundo, licen. Ya, perfecto, según usted. Ya. Licenciada, una pregunta. Más. Bueno, en estos últimos tiempos ha habido muchos compatriotas que se han ido más a los Estados Unidos, ¿no? Eso es una remesa que tarde que temprano van a enviar a Ecuador. ¿Esa cómo lo llamaría, licenciada? Ese es, digamos, Entrega de divisas. Ajá, perfecto. Es como una inyección de capital en que ingresa dinero de otro país. Sí es positivo, pero digamos que así como influir mucho dentro de la estabilidad económica del país, no tanto. Pero sí tiene alguna relevancia en este caso, sí. Pero, por ejemplo, lo que nos propone Tamara es una de las preocupaciones de ciertos mini emprendimientos, ¿no? En que usted no puede ser competitivo al momento en que viene una empresa internacional a posicionarse en el mercado que usted está ocupando. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de competición en relación al precio, ¿no?
somos ecuatorianos, recuerda que el precio siempre va a ser uno de los factores que como consumidores nosotros vamos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, depende de las características y el punto de vista en que se vea. Es medio más o menos factible que empresas extranjeras vengan y no tan factible. Depende de cómo se vea, ¿ya? Pero en sí está ahí clarísimo, ¿no es cierto?, que son las exportaciones, que son las importaciones. De igual manera, algunos políticos no proponen fortalecer las exportaciones dentro de los productos que tiene el Ecuador. El Ecuador produce fruta, produce animales y tiene características que muchos otros países no tienen. Entonces, en vez de invertir en tecnología, ¿no?, que no somos un país tecnologizado y que sí dependemos un montón de las importaciones en tecnología de otros países, debemos aprovechar de igual manera los recursos que tenemos. Por ejemplo, las uvillas, por ejemplo, la exportación de cacao, de cuis incluso, que somos un país que culturalmente consume este producto de los cuis. Entonces, hay algunos proyectos, ¿no?, dentro de la economía que si son impulsados nutrirían, en este caso, las condiciones de vida de las personas, generando más empleos, generando un movimiento más grande de dinero y, por tanto, teniendo empleos y teniendo plazas de trabajo mucho más efectivas, ¿no? Pero depende de cómo se vea. Ya. O nos enfocamos en las exportaciones o nos enfocamos en las importaciones, ¿no? Pero mejor son las exportaciones. La balanza comercial de igual manera está relacionada con estos aspectos de exportaciones e importaciones. Como les decía, las exportaciones siempre tienen que ser mayores a las importaciones. El dinero debe de entrar al país y no de salir al país. De esa manera establecemos nuestros niveles adecuados en economía, ¿sí? Y evitamos el denominado déficit, ¿sí? Y tenemos a mejorar con el superávit, que es en este caso, el incremento del patrimonio o el capital. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente tema, que en este caso son la tasa de empleo, también conocida como la PA. La tasa de empleo o la PA se establece en relación a la cantidad de personas en estado activo. Por ejemplo, los niños, los adolescentes no son consideradas como población activa económicamente porque no están facultados para trabajar. Igualmente, la cantidad de personas de 65 años para arriba ya no son consideradas población activa porque ya no están en facultad de trabajar o porque ya han cumplido su ciclo de trabajo y de producción al país. Entonces, la tasa de desempleo se establece en relación al número de población que tenemos, la población activa, ¿no? Y el número de desempleados multiplicado por 100. De esa manera se calcula la tasa de desempleo, que como hemos observado en la televisión y en diferentes fuentes de información, sabemos que la tasa de desempleo en el Ecuador está bastante alta, ¿no? Y que las ferias de empleo que se producen en el país como para fomentar el empleo, se producen miles y miles de filas, no solamente porque esas personas no tengan empleo, sino porque no tienen un empleo con condiciones adecuadas que respeten sus derechos, como ya vimos arriba, los derechos, las obligaciones, que tengan un sueldo básico. De que usted tenga un empleo no quiere decir que tenga un empleo, digamos, a tiempo completo, por lo tanto no recibe el sueldo básico, etcétera, ¿no? Entonces la tasa de desempleo también incluye, ¿no?, a estas personas que no tienen un empleo digno, pero sí pueden tener un empleo, una fuente de ingreso, ¿no? Listen, pero ahí también es una cosa, no sé, no. La verdad, las empresas también creo como que están amarradas con el Ministerio de Trabajo y todo eso, porque, digamos, hay empleo, pero siempre le están dando ese contrato de emergente. Ahora es con contrato emergente. Entonces, eso quiere decir que cualquier rato usted no puede durar ni 3 meses que ya le pueden estar sacando del trabajo sin, sin darle su liquidación o algo, o sea, no tiene derecho a recibir nada. Entonces, eso yo quisiera saber hasta cuándo va a haber ese contrato emergente, porque todo el mundo está aprovechando lo del COVID, entonces ellos meten ese contrato emergente. Y veo yo que el COVID ya pasó, o sea, la emergencia ya pasó. Y creo que todos tuvimos una emergencia cuando hubo el COVID, pero no sé por qué las empresas siguen manejándose de esa forma. Empresas del gobierno igual, y particulares igual siguen así manejándose y aprovechando de eso. Perfecto.
Entonces, como sabemos, ¿no? Dentro de este gobierno se generaron estos cambios con la justificación de que estos cambios dentro de los derechos laborales y las modificaciones que se dieron dentro del Ministerio de Trabajo son como soluciones o salvavidas para las empresas. Es cierto que pasó el COVID, que llevamos como 1 año, 2 años en que la emergencia sanitaria se calmó, en que retomamos nuestras actividades cotidianas y en que el ejercicio económico se reanudó. Sin embargo, a pesar de que ha pasado este tiempo, el impacto económico para las grandes empresas, las mini empresas y las familias aún sigue vigente. Sí, aunque ya tenemos actividades, aunque se ha abierto algunas plazas de trabajo, aunque estamos en la normalidad, el impacto económico, la pérdida que se generaron durante esos meses, sigue afectando en cierta medida a las utilidades y a las actividades que tiene la empresa. Entonces, con esa justificación es que el gobierno establece esto de los contratos emergentes, los contratos ocasionales, en que usted tiene un periodo de prueba de 3 meses y en que le pueden despedir en cualquier momento y únicamente le pagan los días que trabajó. O de igual manera, se establece la eliminación se establece los contratos ocasionales o los nombramientos ocasionales para evitar que usted genere años acumulativos en los que usted le tienen que pagar al momento de despedirlo, ¿no? Entonces, como vimos anteriormente, se han generado estas leyes, estos decretos para evadir los derechos de los trabajadores y sobre todo con la justificación de que si una empresa cae por tener que mantener a varios trabajadores para su funcionamiento, se va a generar miles de plazas perdidas de empleo. Mientras que en los contratos ocasionales, los emprendimientos o las empresas tienen la facultad de mantener sus labores, sus ejercicios, sin la necesidad de invertir tanto dinero y, por tanto, salvan un montón de plazas de trabajo, pero afectan a un porcentaje menor de los trabajadores. Esa es la justificación y la lógica por la que se establece estas normativas. Claro está que en este gobierno posicionado recientemente se establece, ¿no? Y se habla de que es momento otra vez de reformular esas características o esas libertades que se les dieron a los empresarios en relación a los trabajadores. Ahora, no se sabe si van a seguir evadiendo los derechos que tienen los trabajadores o se va a reformar y van a devolver los derechos que tienen los trabajadores en relación a las utilidades, en relación al no despido intempestivo, etcétera, ¿no? A la contratación legalmente por el IES, porque por igual manera por esas evasiones es que el IES tampoco tiene el capital suficiente para poder solventar a los jubilados, ¿no? Si a usted no le afilian al IES, entonces como el IES va a tener dinero para pagar a los jubilados. Ya, entonces todo es una cadena así muy, muy grande y complicada. Licenciada, otra consulta que le puedo hacer, no sé a qué se debe y por qué las empresas grandes, digamos, o yo como pienso como también pequeñas, cuando una persona a partir de los 40 años para arriba se va a una empresa con experiencia, desde luego, yo pienso en cualquier trabajador como hombre y mujer, y las empresas dicen que por la edad no le aceptan. A lo contrario, va un joven acaba de estudiar o tiene su experiencia en alguna carrera técnica, tiene unos 20 años o 25 años, pongamos, no lo aceptan porque no tiene experiencia, está muy joven. Entonces, ¿a qué se debe todo eso que se contradice, Licen? Ya. En primer lugar, técnicamente dentro del país, sobre todo dentro de Ecuador, su utilidad productiva va desde los 20 hasta los 35 años. ¿Qué me refiero con utilidad productiva? Es decir, cualquier empresa o, digamos, institución le contrataría a usted en este rango de edad porque se supone que está en una edad productiva, en la que no tiene afectaciones, digamos, de salud, en la que puede ejercer sus labores con facilidad. Pasadas esas edades, es muy difícil que usted pueda conseguir un trabajo estable y adecuadamente remunerado por las características que usted representa. Si usted antes de los 35 años no ha encontrado una estabilidad laboral en el país, se establece que va a tener dificultades después, porque de los 35 años que usted puede tener acumulado años de servicio, experiencia, acumulado títulos, y por tanto contratarle a usted
representa un gasto mayor para la empresa que contratar a una persona de 20 años. Ahora, hay empresas que asumen el riesgo de contratar a una persona de 20 años sin experiencia para entrenarlos ellos adecuadamente, obviamente con el factor de que están invirtiendo en la educación o en la formación de esa persona. ¿Ya? Hoy hay otras empresas, por ejemplo, en la que no buscan, por así decirlo, una persona tan preparada para pagarle, digamos, lo básico o establecer un sueldo mucho menor al que le correspondería, ¿ya? De igual manera, existen empresas que le contratan a usted no porque tenga certificados de trabajo, sino le hacen valer, digamos, certificados de prácticas o depende de las características de la empresa. Pero obviamente hay empresas que, como sabemos, como no hay un mercado laboral grande, entonces se dan el lujo de escoger muchísimo a las personas que van a trabajar con ellos. Entonces, eliminan a las personas muy jóvenes que no tienen experiencia y por tanto no quieren gastar capital enseñándole, y eliminan a las personas que tienen mucha experiencia, demasiados estudios y tendrían que gastar capital en pagarle por esa experiencia, y contratan a la persona del medio, a la que no tiene tanta experiencia, ni tan, ni muy, como dice. Entonces, a esa persona se las contrata. Esa es más o menos la lógica que se maneja. Si le contrata a usted que ya tiene experiencia, títulos y demás cosas, le tengo que pagar más. Si le contrata a una persona joven, le tengo que pagar, tengo que invertir para enseñarle a manejar todo el proceso. Y si contrato a una persona que no tenga muchos estudios, pero que tenga cierta experiencia, la puedo formar sin necesidad de invertir un gran capital. Esa es la lógica. Gracias, Licen, entendido. Listo. Bueno, ya se nos acabó la hora, pero aún no terminamos de ver estas diapositivas, ¿no? Ya vamos a revisarlas para que quede este tema saldado. ¿Listo? Ya, entonces, por favor, antes de irme, no se olvide usted que dentro de las evaluaciones ya tiene que resolver todas las que se encuentran aquí. Son 5, menos esta, ¿no? Esta de resultados de administración. Ya le voy a cargar las preguntas para que usted las pueda ir resolviendo en esta semana. Recuerde que ya solo tenemos un mes y ya terminamos, ¿no? Entonces, licenciada, como siempre molestándole, en una de las evaluaciones de que entré, quería hacer esta semana, me salía 0 preguntas. ¿Esa ya está cargada o por qué me salía así? No, esta de FAR. Esta les voy a poner la nota más alta. Esta les voy a poner la nota más alta porque fue mi error no haberles cargado adecuadamente las preguntas. Entonces, esta prueba no va a ser promediada. Esta prueba va a ser la nota más alta para que no les afecte, ¿ya? ¿Y el resto sí va a ser promediada? Dicen, disculpen, nos falta por hacer. Con esta que ya les voy a cargar las preguntas, les faltaría 3 pruebas más. Yo pensé que ya terminábamos. No, les falta 3 más. Pero ya les voy ya le hice una pregunta y usted sí tal vez sí se dio cuenta de la pregunta que, ¿se acuerda que le envié por interno que me había calificado, que estaba, o sea, estaba bien la pregunta, pero ahí está como que yo he respondido mal. Entonces, ¿me yo mandó no sé Tamara? Ajá, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que le escribí por de usted interno? No me acuerdo, Tamara. Verá, No. yo le escribí por interno y le dije, Licen, deme revisando tal pregunta porque está mal, ¿cómo es? Mal calificada, porque ahí dice que como que está en rojo, como que no he contestado bien. Y usted me dijo que tal vez ha de ser faltas de ortografía, pero no, tampoco no están faltas de ortografía y está saliendo como que está mal esa pregunta. Y así hay como 3 preguntas. Y entonces yo por eso ya, no entendía por qué se me bajó envíeme de nuevo, Tamara, porque no. Yo sí les he calificado y rectificado las notas. Aquí está Jorge Jacome, creo que es. Creo que es de este curso, pero a los que me han mandado las fotitos, sí les he rectificado. Por ejemplo, a Kevin Morocho también le rectifiqué porque le había puesto la orientación de la tilde mal y por eso le salió mal el sistema. Pero no, Tamara, ahorita estoy revisando los mensajes y no tengo mensajes suyos. Pero sí me contestó, Licen. Me contestó usted el mensaje. No ¿Me mandó bandeja de entrada o admits? No me acuerdo. Creo que bandeja de entrada, creo que era Licen, no me acuerdo, pero yo le mandé, ¿Por qué le no envié. está?
Porque en le Meet sí envié. me olvido. Pero Déjeme en ver por bandeja de dónde. entrada sí tengo. Porque en Meet tengo a Verónica, Cristian, Armando, Mateo, Lourdes, Sí, Edison, en Andrita. bandeja de entrada está, Liz. Te le juro, Tamara, que ahorita estoy revisando y no la veo. Ni en No bandeja de entrada. debe ser un mensaje súper antiguo porque no sigue ahorita en bandeja de entrada. No, Vuelvo a verá que enviar porque recién. de su caso si no me acuerdo. Sí, y está, y es más, y usted me contestó, eso fue el 10 de noviembre, Liz. En serio, porque no la tengo Ujú. aquí. No está aquí en mi bandeja de entrada. Y usted me contesta, me dice, Cristian Zumbi, él sí me mandó, por ejemplo, la tarea de recuperación, pero de ahí el resto no los tengo. Kevin ella le también. dije que era Listen, limitación del tema de investigación. No, Tamara, no la tengo. Vuélvame a enviar porque Ya no me le voy a sale. enviar, ya lo voy a enviar, ¿Qué mensaje tiene ya. enviado? listen, disculpe, yo quería hacerle una preguntita. Dígame, Rosa. Listen, a mí en un taller me sale no entregado, pero no sé por qué, pero tengo la nota. A ver. Rosa. ¿Cuál taller? Usted ya le he dicho que usted tiene todo 10. Ya no Listen, me haga nada. me sale aquí en uno que dice delimitación del tema de investigación. Yo veo en el teléfono y me sale no entregado, pero me sale la nota, no sé por qué. O no tengo problema, porque no sé si es error de la plataforma, porque inclusive en otra materia me salió así, dicen no entregado y me tocó volver a hacer toditos. ¿Qué era? ¿De foro o de tareas? No, taller, listen, es taller. Chuta, no, yo sí tengo todas sus notas. O es error de mi teléfono. Puede ser error de su teléfono, porque sí tiene la nota de delimitación del tema de investigación. Sí tiene la nota. Ya, listen, entonces mío. Sí, porque sí me parece la nota. De igual Ya, manera, listo. chicos, no sé si les dije a ustedes, Gracias. vamos a hacer una clase, una clase con ustedes antes de terminar para pagar notas, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo puntos de participación, de Vilma de segundo, de Tamara, de un montón, ¿no? De ustedes, los que han participado, y tengo que pagar sus puntos también. Entonces, sí vamos a hacer una clase adicional para cerrar notas y sepan con qué notas se van ustedes y no tengan sorpresas en el sistema. Entonces, tranquilos por ese lado, ¿ya? Listo.